Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, pues vamos a seguir haciendo recomendaciones de películas que me he visto en el Disney Plus. Pero bueno, ya os digo que seguro que os las podéis encontrar porque, bueno, yo creo que todo es descargable en este mundo ahora mismo. Ya en este mundo hemos evolucionado, como se suele decir en Digimon, y ya hemos llegado a otro nivel. Os voy a recomendar unas cuantas pelis que, bueno, pelis documentales que me he visto estos días. Y bueno, quiero empezar por... realmente en inglés, por si acaso lo tenéis que buscar, son True Life Adventures, es decir, las aventuras en la vida real o algo así creo que es como lo traducen, ¿no? Entonces, bueno, están basadas pues eso, en documentales. Es bastante interesante porque la primera de todas habla del desierto vivo, la primera que os voy a comentar hoy, que, bueno, pues habla de algunos animales del desierto que son alucinantes. Y concretamente en este documental hacen una reflexión bastante interesante y dicen que la madre naturaleza es curioso que no favorece nunca a nadie. Es como que no favorece al león, ni favorece al antílope, ni nada, sino que es como que reparte los recursos, reparte y da equilibrio, curiosamente, a todo el sistema, dándoles a cada uno sus herramientas y cada uno las usa. Y así sobrevives o no. Entonces me parece muy buena esa definición de cómo funciona la madre naturaleza, cuando menos. Ese es uno de ellos. De la misma familia está el documental Jungle Cat, que es un documental basado en dos jaguares principalmente. Que, bueno, a mí me parece que son un poco locuelos, pero son maravillosas las imágenes. Se demuestra cómo viven, cómo se pelean. Además te enseñan los dos tipos de jaguares que hay, los negros, que son menos comunes, y los que todo el mundo puede llegar a confundir con los guepardos o leopardos por el tema de las manchitas y tal, pero no tienen nada que ver. Y me parece súper, súper buen documental. Es maravilloso. Otro documental que me he visto, que también me parece muy, muy chulo, es el de Kingdom of the Blue Whale, que trata sobre las ballenas azules y que es muy parecido a otro que ya os comenté, que era el documental que se llamaba Gigantes de las Profundidades, que también hablaba un poquito de las ballenas, su vida y demás. Pero bueno, creo que merece la pena vérselo porque dan otra perspectiva en The Kingdom of the Blue Whale. Y ya os digo, me parece súper bonita, sobre todo las imágenes están súper bien captadas. Y eso me parece que es muy difícil teniendo en cuenta que estamos hablando del océano y de los animales que por muy grandes que sean, no son nada fáciles de captar. Así que a tenerlo en cuenta. Otro de los documentales de National Geographic, que me ha quedado muy profesional, por Dios, que también os recomiendo y que está muy, muy bien y que me lo he visto literalmente antes de grabaros esto, es el de Marte dentro del Falcon Heavy. Este documental trata concretamente sobre el Falcon Heavy, que es un tipo de nave que mandaron entre los años 80 y 90 ya hacia Marte. De hecho, en la misma plataforma donde lanzaron el cohete que llegó hasta la Luna. Y curiosamente en el reportaje te hablan no solamente de lo difícil que fue llegar a la Luna, sino de lo difícil que ha sido mandar ese tipo de construcción, el Falcon Heavy, a intentar llegar al planeta Marte, que sobre todo era el objetivo, y creo que ahora ya también han conseguido captar otras imágenes y otros datos de incluso otros planetas porque ha seguido viajando. Pero también es muy interesante que de hecho te enseñan varias veces en este documental cómo el 20% o más de los cohetes que se intentan hacer para que se viaje y se traspasen todas las capas que hay desde la troposfera y demás, y que
salten nuestra capa de ozono y todo esto para llegar al espacio, pues es que hay muchos que es que ni salen de la Tierra, o sea, es muy fuerte. Y enseñan varios ejemplos, entonces me parece cuando menos interesante el tener en cuenta todo el trabajo que hay detrás de todas las personas que trabajan a nivel del espacio y a nivel de la NASA y toda la cantidad de dinero que también hay que invertir para ello, que muchas veces a lo mejor no nos lo paramos a pensar, pero es costoso. Ya os he dicho eso, El desierto vivo, Jungle Cat, Marte dentro del Falcon y Kingdom of the Blue Whale. Os quiero comentar también otro documental que me he visto, que es El Edén del tiburón, que me ha recordado mucho, 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 porque cuentan cosas muy similares a lo que os conté de la anterior recomendación, que eran los tiburones de las islas Pitcairn. Que en concreto hablaban de cómo efectivamente después de haber hecho estudios en zonas de arrecifes se veía que los tiburones escaseaban y es debido a la sobrepesca. Y esto es algo que me parece que merece mucho la pena vérselo para tener un poquito de concienciación, que los tiburones son súper importantes en el ecosistema, que sí, que hay algunos que a lo mejor te pueden parecer más feos o más guapos de cara, pero realmente los tiburones son grandes depredadores que efectivamente, y como dicen precisamente en este documental que os estoy recomendando ahora, que es El Edén del tiburón, se especifica que efectivamente los tiburones son capaces de mantener ese equilibrio tan delicado entre que los corales, los peces y el gran depredador que es el tiburón esté todo en equilibrio. Sin depredadores no hay equilibrio. Los peces vivirían a lo loco, los corales estarían a lo loco, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final eso no mantiene el equilibrio en ningún sentido. Y eso es algo que no se puede permitir la madre naturaleza. Y gracias a nosotros eso se puede estar yendo al traste. Así que un poquito más de concienciación al respecto. Y luego, las dos grandes recomendaciones que me he dejado para el final. Las dos grandes recomendaciones que os dejo para el final son dos. Una es la del Reino de los Simios, Frentes de Combate. Este documental concretamente contiene la historia de los gorilas y de una familia de chimpancés y te cuentan un poco todas esas historias en cada uno de los sitios. De hecho, los gorilas están en Ruanda y los chimpancés en Tanzania y es un documental súper bonito, aparte de porque habla de nuestros parientes más cercanos, sobre todo porque nos está enseñando mucho más de nosotros de lo que nos gustaría asumir y entre otras cosas sobre todo también nos demuestra cómo pueden vivir estos parientes tan cercanos que son nuestros y que son los simios y cómo efectivamente se relacionan de manera, como digo, muy muy similar a nosotros, incluso en las luchas de poder, que es una de las cosas que más refleja el documental. Es precioso. Y bueno, y en última instancia, aparte del documental de los maravillosos simios, os quiero recomendar también una película que hicieron basándose en la vida de Jane Goodall, que ya os he hablado de ella. Sí, ya hemos hablado de toda la familia de los Leakey, que fueron los instructores y los que la enviaron y le hicieron ser la mujer, entre comillas, importante porque la mandaron a la misión de ir a estudiar los chimpancés. Sí, está todo en los hilos. Os he hecho hilos, 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 nada más que contándose de la familia Leakey y de Jane Goodall y de todos los apadrinados por los Leakey para poder estudiar a los simios y a todas estas cosas y a nuestros antepasados. Pero esta película de Jane Goodall, que cuenta toda su vida y su gran importancia a nivel no solamente de la vida que ha llevado ella, sino lo importante que fue efectivamente todos sus estudios, porque fue la primera mujer y de hecho sigue teniendo el récord de ser la única persona en este planeta, y se dice rápido, de haberse tirado tantísimas horas documentando y sobre todo con una vida bastante salvaje, teniendo en cuenta que tenía que estudiar a los chimpancés. Así que es algo súper, 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 súper bonito e interesante de ver. No solamente para conocer su propia vida, sino también porque ves unas calidades de imágenes impresionantes que grabó el chico que estaba con ella en ese momento grabando y que sacaron unos muy buenos documentales y unas imágenes que son extraordinarias. Así que yo os recomiendo encarecidamente esta película también. Como digo, son películas / documentales. Algunos duran incluso 40 minutos y otros pueden llegar a durar hora y media. Pero os los tengo que recomendar porque son unas cosas muy bonitas de ver. Así viajáis, conocéis mundo, conocéis cosas y aprendéis más y tenéis más conocimiento, que eso siempre es muy bonito. Y dicho eso, pues nada, pues espero que os haya gustado las recomendaciones. Ya sabéis, buscarlas. Si tenéis Disney Plus, pues las tenéis ahí en la sección de documentales. Si no, pues no pasa nada, seguro que las podéis descargar. No creo que haya ningún problema. Buscáis el titulillo y apañado. Y
lo más importante, que aprendáis mucho cada vez que os sentéis a ver un documental, de verdad, abrir los ojos, abrir los oídos y de verdad que seguro que aparte de todo lo que lleguéis a aprender, podréis aprender todavía incluso más. De hecho, una de las cosas que os quiero terminar el vídeo diciendo esto es que Jane Goodall, efectivamente, que también participa en el propio documental reportaje de su propia vida, ella misma comenta que una de las cosas que ella quizás tuvo de ventaja es que como ella no había estudiado una carrera científica ni nada parecido antes de irse a mirar y a observar chimpancés, porque la mandaron ahí un poco a lo loco, Luis Leakey y estas cosas, pues efectivamente ella decía, yo no tenía ningún conocimiento y por tanto tampoco tenía el sesgo que pudieran tener todos los científicos que ya iban con unas ideas u otras sobre qué se podían encontrar sobre los chimpancés. Yo no, yo fui y cada cosa que veía me parecía súper interesante y la analizaba y la descubría y era como un niño. Y eso quizás sea lo que tenemos que intentar recobrar. Ese contacto con la madre naturaleza y sobre todo el tener la capacidad de poder sorprendernos absolutamente con todo como si fuéramos niños. Además, también hace otra reflexión muy importante y que creo que merece la pena mencionarla y es la muerte está constantemente en la madre naturaleza. Es una de las cosas que no se esconde. Todo lo contrario, está continuamente enseñándote una y otra vez la madre naturaleza que es el ciclo de la vida. Y, no obstante, nosotros los seres humanos a veces planteamos la muerte como si fuera un drama, y en parte lo es porque pierdes a alguien a quien quieres, pero para la madre naturaleza, por muy triste que sea, en el fondo es parte del ciclo de la vida y sabe que para que una persona viva, otra debe de morir y que a fin de cuentas es todo lo que nos conecta, ¿no? Como ya os comenté en los ciclos de nutrientes, así que simplemente que lo tengáis en cuenta. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.